Quijote, el imposible sueño del hombre de la Mancha, el caballero de la triste figura. Alonso Quijano es un hidalgo. Un hidalgo significa hijo de algo. Tiene escasos bienes, pero está exento de pagar ciertos tributos y además vive de la renta. Tiene 50 años, muy mayor para la época, y ha vivido aburrido en su hacienda con una familia que no es más que un ama, una sobrina y un mozo de cuadras. Vive en una aldea anónima de La Mancha donde jamás ocurre nada. Su única ocupación es la caza y administrar sus bienes, pero la mayoría del tiempo está ocioso y lo dedica a leer. Tiene mucho tiempo para leer, sin descanso, y principalmente novelas de caballería. Y estas novelas, al ser tan fantasiosas, hacen que el personaje pierda el juicio y se crea un caballero andante. Así empieza el viaje, un viaje que nos lleva a donde nunca fuimos. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Llega a pensar que todo lo que lee es verdad. Resultaba imposible en el siglo XVII resucitar unos ideales de caballería medieval que ya estaban caducos, ya que formaban parte del siglo XIII o XIV. Por todo ello, debe buscar todos los elementos típicos del héroe caballeresco tal como había leído. De este modo, Cervantes deja muy claro desde el principio la intención paródica de su obra. Estas novelas caballerescas Cervantes las consideraba disparatadas, inverosímiles y que podían hacer mucho daño, como efectivamente les van a hacer al caballero, o más bien, al caballero que va a creerse. El primer capítulo es muy importante, porque aquí se genera la composición del personaje y nos da las claves de esta lectura que hay que hacer como parodia de novelas de caballería. Cervantes considera este género abominable, por el contraste que genera entre realidad y ficción. Esta novela se lee durante el siglo XVI y XVII como una novela cómica. Este caballero va a generar risa, pero con el romanticismo se convierte ya en una novela simbólica. Don Quijote es por tanto un caballero en una época en la que no existían los caballeros. Debe inventarse a sí mismo. Un caballero necesita una armadura, y para ello se hace de una de su bisabuelo, una armadura anticuada, probablemente oxidada, una armadura de finales del siglo XV, para una España del siglo XVII. Esto generará la risa de los vecinos y el aspecto grotesco. Un caballero necesita un caballo, un viejo rocín. Un rocín es un caballo de raza, pero de peor categoría, por lo tanto, que corre menos. Pero aún estando delgado y lento, él le pone un nombre alto y le llama Rocinante. Un caballero necesita una patria, y por ello de La Mancha. ¿Pero qué es La Mancha? La Mancha, el lugar de paso de nadie, aquello que estaba entre Madrid, la corte, y Sevilla, el puerto hacia las Américas. La Mancha, lugar de paso, lugar del que siempre uno acaba aprendiendo. Así empieza este viaje. Ellas y él, las damas de Don Quijote. Un caballero necesita una dama. Para ello comienza a pensar y de repente se acuerda de una labradora, vecina suya, natural del Toboso, cuyo nombre era Aldonza Lorenzo, de la que parece ser que anduvo enamorado. Considera que no se trata de un hombre a la altura y por ello le pone Dulcinea del Toboso, nombre alto, sonoro, significativo, un personaje que construye totalmente, platónicamente, que una vez más no existe más que en su imaginación, una aldeana que sala cerdos. La historia de alguien que construye su propia historia.
la primera salida de Don Quijote. Totalmente paródica. Él sale por la puerta falsa del corral de noche y sin que nadie lo viera. Por tanto, él ya tiene parte de noción del ridículo, además de un día de verano del caluroso mes de junio, un verano que le va a acompañar por esa región árida y calurosa. De esta manera llega a una venta, pero él cree que es un castillo, donde ve a unas hermosas damas, que en realidad son unas prostitutas. De esta manera él ya va trastocando la realidad. Recuerda que debe ser investido caballero, por el rey o por otro caballero. Sin embargo, es nombrado caballero por un ventero, y el ventero le recuerda que dónde va sin un escudero. Aquí planificará el fin de su soledad, el fin de la soledad de Don Quijote, Sancho Panza. Cuando regresa a la aldea, malherido, descubre que entre todos los que quedaron, sobrina, ama y cura, decidieron quemar su biblioteca. De este modo preparará su segunda salida, con un labrador vecino suyo, Sancho Panza, hombre de bien, pero con poca sal en la mollera. Mi único deseo, Sancho amigo, es que el sabio que escribe esta historia preste atención a que por estos parajes abundan fantasmas y gentes del otro mundo. Y por eso es harto difícil combatirlos. Aunque bien pensado, eso hace más meritoria nuestra empresa. Yo creo que lo mejor y más acertado sería volvernos al pueblo, dejándonos de andar de la ceca a la meca. De esta manera formarán una pareja inseparable, representando las dos caras del ser humano, el idealismo y el realismo. En busca de un ideal que se ve derrotado por la cruda realidad. Quijote será el idealismo, Sancho el materialismo, y se formará así estas dos facetas inseparables del ser humano. Donde hay un rebaño de ovejas, él ve un ejército. Porque has de saber, Sancho, que aquel ejército que se nos viene de frente lo guía el famoso emperador Alifanfarrón, señor de la grande ínsula de Trapodana. Donde hay molinos, él ve gigantes. Durante su vida, Cervantes estuvo varios periodos preso e encarcelado, y precisamente por estas experiencias de encierre, él crea esta obra en movimiento, donde refleja ese deseo constante de salir, de volar, que vemos que tiene el caballero. Quijote y Cervantes, Cervantes y Don Quijote. Un imposible sueño, una partida, una búsqueda, tal como la vida misma. Don Quijote de la Mancha, un incalculable legado contra todo pronóstico.